Me venía en el auto pensando, ¿no? Si este fuera el programa Hablando Huevadas, imagino que estaría llenecito de gente, ¿no es cierto? Ya, perfecto, no es. Pero estas son cosas más importantes de las que los jóvenes tienen que hablar. Creo que no hay forma de hablar de democracia si no tienes un congreso, ¿no es cierto? Pero no este congreso. Entonces yo puedo decir que yo he descendido a los infiernos porque vivir en ese ambiente donde la palabra no vale nada, los compromisos no valen nada, donde los objetivos que se persiguen no son objetivos de país. Carlos Álvarez, muy bien, la gente, fantástico, pero a ver, pregúntele pues quién es el dueño de su partido, ¿no? El señor David Mesa, denunciado por qué, por golpear a su mujer y cosas por el estilo, pero ahí sí, ay no, no, ahí tranquilito lo dejan pasar. Tengo un proyecto de ley para crear un registro nacional de beneficiario final. ¿Qué significa eso? Significa que tengamos un registro donde todas las empresas que, digamos, interactúan con el Estado como proveedores, nosotros sepamos exactamente quién es el beneficiario final, el accionista final. ¿Para qué? Para que empresa que, digamos, defrauda al Estado, como esta Frigoinc, etcétera, sean los beneficiarios finales los que tengan muerte civil, para que el que defrauda al Estado y defrauda a los ciudadanos nunca jamás vuelva a interactuar con el Estado. Carlos, Perú moderno, firmas falsas. Comentario. Hay un interés muy claro de los partidos establecidos porque no haya ninguno nuevo. ¿Con quiénes sí podría haber una coalición? Pregunta final. Muy buenos días, esto es Candidatos al Aula, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy nos acompaña un distinguido candidato, es Carlos Anderson, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias a ti y a ustedes chicos aquí y los que están también, digamos, vía remota. Permítame presentar el programa. Candidatos al Aula es un programa donde precisamente dialogan los políticos con los jóvenes y esta mañana nos acompañan 8 universidades. La Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Villarreal, Nacional de Trujillo, San Marcos, San Martín, Agraria, la USIL y la PUC, de 11 regiones. Lima, La Libertad, Ayacucho, Huánuco, Arequipa, Lambayeque, Trujillo, Cusco, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. Este es un programa de Propuesta País y estamos felices de que nos puedan acompañar. Entonces, permítame presentar a Carlos. Él tiene tanto experiencia en el sector público como en el sector privado. Ha sido expresidente del CEPLAN, Centro de Planeamiento Estratégico del País. Es actual congresista de la República. Y bueno, estamos felices de que participe con nosotros. Carlos, por favor, de repente un comentario sobre los jóvenes que están acá hoy día presentes. Les agradecemos por estar aquí. No, yo estoy feliz, imagínate, me venía en el auto pensando, ¿no? Si este fuera el programa Hablando Huevadas, imagino que estaría llenecito de gente, ¿no es cierto? Ya, perfecto, no es. Pero estas son cosas más importantes de las que los jóvenes tienen que hablar. Entonces, para mí, simplemente verlos me emociona, porque creo que no es un cliché eso de que los jóvenes son los que hacen que los países se transformen, ¿no? Y lo que nosotros necesitamos son jóvenes más involucrados. Hay demasiada indiferencia, hay demasiada frivolidad. Entonces, ustedes son, por supuesto, una pequeña muestra, pero ojalá que sean, digamos, esa mecha que enciende la pradera, esta discusión, o sea, llévenla así con orgullo, ¿no es cierto? Porque ustedes están en la frontera realmente de lo que se necesita. El país requiere reflexión, el país requiere una mirada joven. Una mirada joven no es necesariamente cronológica, porque si no, no estaría yo aquí, ¿verdad? Es una mirada joven, significa una mirada fresca, una mirada distinta, una mirada que se atreve, una mirada que sueña con futuro. Entonces, yo, la verdad, agradecido mucho por esta oportunidad. Yo soy un fiel creyente de eso, tan creyente que, a ver, si me permite, me gustaría a mí que me conozcan, porque cuando alguien dice, bueno, el señor Anderson tiene experiencia aquí, allá, y etcétera, en realidad no me conocen nada. ¿No? Y yo quiero que me conozcan, fíjense. Dale, Yo, Carlos. sí, rapidito nada más, Claro. miren, yo nací en los barrios altos, ¿ok? Yo no soy hijo de privilegio, ¿no? Yo soy, como muchos en el Perú, fruto del esfuerzo, ¿ya? Perdí a mi padre a los 13 años, empecé a trabajar a los 14 años mientras estudiaba en el colegio, estudié la secundaria en la Gran Unidad Escolar Pedro Adolfo Labarte de La Victoria, así que soy producto de la educación pública, ¿no? Yo sé lo que es trabajar y estudiar a la vez. A los 14 años hacía, imagínense, carteras, hacía maletines escolares en una fábrica ahí en Girón Paluro, por el Mercado Central de Lima, así que,
Y luego estudiaba inglés para poder ser profesor, terminé el colegio y 2 meses después empecé a ser profesor en el Cultural Peruano Norteamericano. O sea, antes de cumplir los 18 años yo ya era profesor de inglés y gracias a eso es que yo pude, por ejemplo, sostenerme y pagar toda mi educación. No solamente primero en la Universidad Villarreal, estudié un par de años, del 80 al 82, y luego como era, la verdad es que era una época muy difícil, muchas huelgas, etcétera, di un paso de esos que son loquísimos, ¿no? Me trasladé a la Universidad del Pacífico. ¿Ustedes saben lo que significa eso? En los 80 era casi imposible. Cuando yo fui, toqué la puerta y dije que me quiero trasladar. ¿De dónde? De la Villarreal a la Pacífico. Estás un poquito loco, ¿no? Pero bueno, a mí siempre me han gustado esos retos. Estudié en la Universidad del Pacífico, estudié economía, siempre trabajando. No solamente enseñaba inglés, sino que además también era jefe de redacción de una revista económica que en la época fue muy, muy importante, se llamaba Medio de Cambio. Luego, cuando estaba por terminar la universidad, estaba en el último ciclo, yo gané un concurso internacional para ser periodista de la BBC de Londres. Ustedes deben haber escuchado a la BBC, de BBC, ¿no es cierto? Fue un concurso donde participaron más de 700 personas en toda América Latina. Yo la verdad es que participé como muchas cosas que uno hace en la vida sin mayor expectativa que simplemente la de participar, ¿no? Pero por suerte gané el concurso, me llevaron de Lima a Londres, ¿no? Eso, por ejemplo, me llevó a tomar decisiones como por decir, oye, pero estoy en el último ciclo de la Universidad del Pacífico. Por eso que yo no puedo decir que soy graduado de la Universidad del Pacífico, porque no me gradué, mis últimos 9 créditos los tuve que hacer en Londres. Y allá en Londres trabajé para la BBC como periodista, estudié en la universidad, hice lo que le llaman un diploma de graduado y después una maestría, que lo hice con honores. Tengo 3 hijas, ¿no? Que dominan mi vida, ¿no? Entenderán eso, así que, Claro qué bueno. Carlos, gracias por todo lo que nos cuentan. De hecho, este espacio lo que busca, así precisamente, escuchar a los estudiantes y conocer a los candidatos en todas esas dimensiones personales que también son recontra importantes a la hora de tomar decisiones sobre quién va a liderar este país. De tu experiencia, por ejemplo, nos podrías decir en qué momento, cuando tú estabas en Inglaterra, dijiste, voy al Perú a ser presidente, o voy a querer ser congresista, o voy y vamos a ir viendo qué sucede, porque de pronto estás en el Congreso, que es una institución pues casi completamente rechazada, eres parte de ese Congreso y a la par, claro, tú has sido claramente, digamos, has rechazado mucho del comportamiento del Congreso, de los congresistas, pero entonces, ¿cómo la ciudadanía podría confiar en cómo tú terminas pudiendo ser un protagonista de este cambio? Mira, es muy sencillo, fíjate. Yo lo he puesto de esta manera, ¿no? Efectivamente, yo creo, ¿no? Profundamente en una república liberal. Y eso implica una vida en democracia, implica balance de poderes. Creo que no hay forma de hablar de democracia si no tienes un Congreso, ¿no es cierto? Pero no este Congreso, no cualquier Congreso. Se necesita balance de poder, efectivamente. Necesitas alguien que digamos, supervigile, no fiscalice al otro, etcétera. Eso es justamente la base, digamos, de la democracia. Pero en el Congreso de la República, desafortunadamente, en lugar de tener 130 personas que, digamos, que hayan llegado por amor a su país, ¿no? Para proponer cambios, digamos, que sean justamente que construyan futuro para todos, nos encontramos que la inmensa mayoría, ¿no? Responde a intereses privados, personales o de grupo, pero casi nunca pensando en país, ¿no? Y ese ha sido, digamos, el primer gran choque que yo he tenido. Segundo, la corrupción, pero abierta porque vivimos en un sistema que ha legitimado la corrupción. Ha legitimado los lobbies, por ejemplo, ¿no? Y vemos ahí, cuando se haga el análisis después, vamos a ver quién llegó con qué y con qué se ha ido. Yo les aseguro que quizás uno de los pocos casos de que está más pobre de lo que entró soy yo, ¿ok? Porque yo jamás, a mí nadie me ha levantado un dedo, nadie me ha acusado de absolutamente nada. Todos mis proyectos de ley han sido hechos no para beneficio de alguien en particular, sino de sectores económicos, ¿no? Y por eso que son tan resistidos muchas veces, porque el Congreso le dicen, ¿qué hay para mí? ¿No? Entonces yo puedo decir que yo he descendido a los infiernos, porque vivir en ese ambiente,
donde la palabra no vale nada, los compromisos no valen nada, donde los objetivos que se persiguen no son objetivos de país. Y Y sin embargo, a entonces, pesar de eso, a mí nadie, yo camino por la calle, ustedes me ven, yo he venido aquí con policía, no, yo camino por la calle, a mí nunca jamás nadie me ha gritado sinvergüenza, qué sé yo, ladrón, ni nada por el estilo, ni pero, aquí ni en el resto del país. y en esa misma lógica, si llegas a ser presidente, el Ujú. problema, ¿cómo vas a poder negociar con estos señores con todas estas características? Que, Mira, el poder atrae el poder, ¿no? Así como el dinero atrae el dinero, el poder bien ejercido también debería poder atraer eso. Yo lo que he tratado de hacer, y creo que tú eres un poco testigo de eso, desde que, digamos, empecé a mirar el tema político con más seriedad, ha sido rodearme de buena gente, ¿no? De gente que comparta, digamos, valores, ¿no? Que tenga la misma mirada de que en el Perú todo es posible, pero haciéndolo bien, ¿no? Y no pensando en beneficio propio. Entonces, a través del Instituto del Futuro, por ejemplo, hemos creado una red de futuristas, ¿no? Es una red que tiene más de 270 personas, profesionales de toda línea. Yo mañana, digamos, si fuera presidente, puedo obtener rápidamente no uno, sino varios gabinetes de gente de primera, ¿ok? Para manejar el Estado, en realidad para manejar el poder en el Perú, yo he ideado una cosa media extraña, pero yo le llamo 3-30-300. Miren, ¿qué es eso? Yo creo que cualquier persona que tiene acceso al poder necesita tener por lo menos 3 personas, sino más, que sean capaces de decirte, ¿sabe qué cosa? Te equivocas. O sea, gente que tú conozcas, que sabes que lo hacen porque te quieren, porque te respetan, pero que tienen la capacidad de decirte, porque el poder obnubila y hace que suceda lo que sucede hoy en día. Nadie le dice a la señora Boluarte, usted está equivocada, ¿tú crees? Si tiene una corte pues, de aduladores, ¿no? Porque nadie se atreve, no, ¿cómo? Ya, una vez que tú tienes el poder, la gente alrededor te trata como si fueras un dios, y no es así. Por eso a mí me encanta la figura del emperador cuando iba en sus triunfos, ¿no es cierto?, en la Roma antigua, ¿no? Y todo el mundo lo alababa, y había alguien de atrás que le decía, recuerda que eres mortal, ¿no? Y eso, entonces, tener esas 3 personas es fundamental. Cuando digo 30, no me refiero a 30, me refiero a 50, 60, o sea, un grupo profundamente, digamos, identificados con objetivos, que se conozcan, que tengan trayectoria, ¿no? Y no para que no suceda lo que sucede en el Perú, que cada vez que dicen cambio de ministro, dice, ¿y quién es? A ver, googleemos, porque claro, se tratan de personas que no tienen ninguna trayectoria, en su mayoría, ¿no? Que no se conocen. Yo me acuerdo el primer día de gobierno de señor Castillo, ¿tú eres ministro de qué? Ah, ¿y tú de qué? Ah, o sea, ¿qué es eso? Así no se maneja un país. Entonces tú necesitas tener profundidad de conocimiento y digamos, un grupo de gente al que puedas acudir para manejar los principales estamentos del Estado. Y luego, en realidad, se necesitan unas 500 personas, tú debes haber visto eso, para manejar. 575 para ¿Cuántas? manejar 575 para 575. manejar la alta burocracia, que es toda la Exacto. estructura, la Claro, cúspide, yo le ¿verdad? llamo 300, por eso, porque suena bonito, 3, 30, 300, ¿no es cierto? Pero Sí, esos 300 son más o menos esos 570 y tanto, sí. que deben tener también una misma idea de misión, ¿no? O sea, la misión es transformar, en la medida de lo posible, el Perú en 5 años. ¿Cómo lo hacemos? Y todos tienen que tener los mismos objetivos y los mismos valores, etcétera. Entonces, ese es, digamos, lo que yo utilizaría para negociar a través del poder de las ideas, de la acción, ¿no? Y bueno, entonces que el resto, mira lo que ha hecho, por ejemplo, Milei con todas sus deficiencias, ¿no? Eran dos diputados. Hoy en día dominan la política argentina porque tienen ideas, tienen vocación. No es que yo, digamos, coincida con todas sus ideas, ni con su lenguaje, ni nada por el estilo, pero el poder hay que ejercerlo, hay que tener vocación de ejercerlo. Cuando el poder tú no lo ejerces, alguien más lo ejerce. Y eso es lo que sucede en el Perú, ¿no? Última pregunta de este segmento, y en esa misma lógica y por tu experiencia en CEPLAN. Entonces, ¿cómo combinamos esta brecha entre lo urgente, la urgencia, la política del día a día y la planificación estructural? Lo que pasa es que yo no creo en la planificación estructural. O sea, la planificación, había un general, Eisenhower, que decía, mira, los planes no sirven para nada. Mira, los planes no sirven para nada. Y le dice Pero un expresidente CEPLAN. claro, pero el proceso de planeamiento lo es todo. Es el proceso. O
sea, los planes en realidad no es para que lo escribes y los pongas en un estante, ahí está el Que plan. ahí se pueden quedar. ¿No? Que ahí se quedan. Sí. No, los planes tienen que ser justamente entes vivos, que cambien, ¿me entiendes? Pero el proceso de ir asimilando nueva información y ajustándolo, eso es lo que es vital. Y sobre todo, el tener una visión. O sea, ¿qué tipo de país queremos ser? Es como cuando yo le pregunto a los niños, ¿no? No les pregunto, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo le pregunto, ¿qué problema quieres resolver cuando seas grande? ¿No? Son dos enfoques distintos. Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, ¿qué problema deberíamos resolver de aquí en los próximos 20 años? ¿Qué país quisieras ¿no? dejar? Yo, mira, evidentemente un país, primero que sea respetado a nivel internacional, ¿no? Segundo, un país donde la justicia, ¿no? prime. Y la justicia en todo orden de cosas. O sea, un país donde dejemos de normalizar aberraciones. Porque, por ejemplo, para mí, haber normalizado que haya 1,5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, y le decimos los ni le decimos una estadística más, haber normalizado eso es una aberración. Haber normalizado que 44% de los niños menores de 5 años tengan anemia, que hayan lugares en el país donde el 80% de los niños tienen anemia. Tú dices, pero ¿qué futuro tienen esos niños? Nosotros como sociedad preferimos gastarnos plata en tonterías, en robos, etcétera, ¿no? Y normalizamos este tipo de cosas. No es normal que un país con los recursos del Perú, ¿no? En pleno siglo XXI, 3,5 millones de personas no tengan acceso al agua. O sea, eso es una locura, ¿no? Y nosotros lo hemos normalizado. No es normal que un país con la riqueza milenaria, etcétera, ¿no? Del Perú, por ejemplo, tenga universidades tan malas. Porque la competencia hoy en día no es una competencia entre nosotros, es una competencia con el mundo, ¿no? Entonces, cuando tú dices, mira, la Católica, ¿no? Fantástica la Católica, puesto 345, creo que algo por el estilo, en el ranking QS. Es la única que está ahí. El resto de universidades del Perú, todas, Uni, Pacífico, todo lo demás está de 1,000 para abajo. ¿Qué significa eso? Significa que hay 1,000 universidades encima de África, de Asia, de Europa, etcétera, que son mejores. Entonces, cuando ustedes salgan a competir, no van a competir si voy a competir con la Científica del Sur o con la Pacífico. No, ustedes están compitiendo con la mejor universidad de Malasia, con la mejor universidad de Costa Rica, con la mejor universidad, qué sé yo, de Sudáfrica. Entonces, tenemos que preparar. Ese es el mundo que yo quiero dejar. Un país, ¿no? que entienda las inmensas potencialidades que tiene y que las aproveche, ¿no? Pero sin normalizar esas aberraciones de las que acabo de decir. Gracias, Carlos. Nos hemos ampliado un poquito, así que yo voy a reducirle un poco las preguntas. Le voy a dar el bloque a los jóvenes. Vamos a dar inicio con un primer bloque, que tu tema, economía y desarrollo sostenible. La primera pregunta viene a cargo de nuestro panel. Perfecto. Y entonces le damos la palabra a... Mi nombre es Harumi, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Marcos, y mi pregunta va dirigida en el aspecto económico, más que nada en lo que es el gasto público. ¿Qué mecanismos se implementaría si usted llegara a ser presidente de la República en el caso del presupuesto público, que se tenga uno de acorde a lo que está establecido por ley de un cierto monto y, más que nada, que sea eficiente y eficaz? Recordemos que usted es actualmente congresista de la República, en donde se ha aprobado el proyecto de bicameralidad que implica un gasto excesivo en el aparato estatal, ¿no? ¿Ustedes qué medidas va a implementar? Pero te respondo lo último, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, yo soy parte de este Congreso, pero yo no soy responsable de todos los votos de este Congreso. Tendrías que analizar mi voto. Y yo voté, por ejemplo, en contra de la bicameralidad, ¿no? Y voté en contra de la bicameralidad, primero que nada porque no creo en votar a favor de uno mismo, ¿no? Y como ustedes saben, aquí los congresistas votaron a favor de una bicameralidad, poniendo como una de las condiciones de que ellos también podrían participar. Y ahora lo vemos, lo estamos viendo. Ayer hay denuncias, ¿no es cierto?, de congresistas que en semana de representación lo que están haciendo es senadores, todos se creen senadores y cosas por el estilo, ¿no? Incluso beneficiando a los jóvenes, entre comillas, ¿no? Porque ellos son los únicos de los 34 millones de personas que no tienen que tener los requisitos de edad para poder ser, por ejemplo, senador. Todo el resto, 45 creo que son la edad mínima, 40, 45, pero si has sido congresista y tienes 30 años, bueno, tú sí, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Ahora, desde el punto de vista de gasto público, efectivamente, mira, en el Perú se gasta muchísimo y se gasta mal. Las políticas públicas, existe el error de pensar que lo que es agricultura, lo que es medio ambiente, vivienda es vivienda, como si la realidad fuera así. La realidad no es así, la realidad es compleja. Coordinación multisectorial. Coordinación multisectorial. Intersectorial. Entonces, ¿quién puede darte esa visión, digamos, intersectorial? El presidente del CEPLAN, ¿no?
¿quién te puede dar una visión intertemporal? Porque lo que tú haces hoy tiene una repercusión mañana y pasado mañana, ¿no es cierto? Entonces, el que está acostumbrado a mirar con esa óptica, justamente es quien hace perspectiva. ¿No? Te dice, y esto, si tú te caminas por este lado, vas a llegar por allá, cuando lo que queremos es llegar por aquí, ¿no es cierto? Entonces, sí, yo le daría mucha importancia al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, lo pondría, como sucedía, mira, a mí me da mucha vergüenza, siendo presidente del CEPLAN, venía, por ejemplo, una delegación de Malasia, o de China, o de Taiwán, o de Vietnam, y en su lista de invitados, o sea, de claves, de visitas claves, decían, primero, presidente de la República, segundo, presidente del CEPLAN. ¿Por qué? Porque en sus países, quien encabeza el centro de planeamiento es la persona en materia económica, la más importante, porque es la que le va diciendo a la China, oye, Claro. China, tenemos ¿Por que dónde ir, ir? exacto, a Singapur, oye, apuesta a vehículos no manejados, no tripulados, y cosas por el estilo. Entonces venían pensando que yo era importante. Y yo me daba cuenta que yo soy importante, o sea, ¿me entienden? Eso es lo que cambiaría. Pero en materia, digamos, de gasto público, tenemos que tener una mirada diferente, una mirada donde haya verdaderas prioridades, ¿no? Como las que acabo de decir. Yo quiero mejorar la calidad de educación, por supuesto que sí, pero no puedo crear una élite y el resto, ¿me entiendes? ¿No? Igual en la salud. Y yo le pondría toda la plata del mundo a crear pues postas médicas espectaculares en todo el país, 2000, ¿no? En lugar después de crear todos estos hospitales para nada, ¿no? O sea, y además también que, claro, o sea, así te baja la corrupción a morir, ¿no? Gracias, Carlos. Avanzando un poquito hacia el siguiente bloque, viene inseguridad ciudadana. Y la pregunta viene de nuestros amigos que están en línea. Perfecto. Mi nombre es André, soy de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Y en el marco de la inseguridad, quería preguntarle, según los datos de Infobae, que también, bueno, varían según el medio de comunicación, existen 929 asesinatos registrados en SINADEP que tienen a Lima como región con mayor incidencia, con un total acumulado de 324 personas. Por otro lado, también están regiones como La Libertad, Arequipa, que sufrimos también de la minería ilegal. Entonces, en base a ello y en base a la creciente ola de extorsiones, lo que quería preguntarle es, ¿cuál sería su principal propuesta para frenar la creciente ola de extorsiones y homicidios que sufre el país? Y por otra parte, ¿por qué esta medida sería efectiva? Muchas gracias. Con todo gusto, Andrea. A ver, mira, a ver. Lo que tú estás señalando es una demanda pública, ¿no es cierto? O sea, la ciudadanía, ¿no? Dice, yo quiero tal cosa, yo quiero salud, yo quiero educación, pero si hay una libertad que es clave, es la libertad de poder salir y sin que te maten porque estás con tu teléfono, ¿no es cierto? O sea, el tema de la seguridad es una libertad que da lugar a otras libertades, ¿no es cierto? Entonces, y hay una tremenda demanda pública porque el Estado invierta inteligentemente en satisfacer esta demanda. Pero al Estado peruano no le interesa, porque está coludido. Miren, acaban de extender el reinfo hasta fin de año, ¿no es cierto? Lo ha hecho el Ejecutivo, lo estuvo haciendo el Congreso, etcétera. El reinfo es básicamente una mascarada, ¿no?, de lo que significa la minería ilegal, y la minería ilegal está relacionada con todo tipo de criminalidad. ¿Ok? Entonces, si desde el Ejecutivo, o sea, lo que estoy diciendo es que estamos capturados, o sea, realmente no es, digamos, que haya interés, no, estamos capturados, ¿no? Entonces, ahora, en un nuevo gobierno, ¿sí? ¿Qué es lo que, por ejemplo, yo haría? Bueno, lo primero que voy a satisfacer esa necesidad, esa demanda pública. Y para satisfacerla se requieren recursos, ¿no? Porque tú no puedes tener, pues, a la policía mal equipada, o sea, véanlos, ¿no? Ellos tienen que comprar sus balas, si disparan, después tienen que reponer las balas. Ellos tienen que comprar sus chalecos. Las escuelas de policía son un desastre, no tienen recursos ni nada por el estilo. Hay un trabajo que se ha hecho de manera sistemática, yo lo he leído, la verdad que se llama el Plan Mariano Santos, Claro. ¿no?, que se necesita actualizar, pero que es Hecho por la misma Policía Nacional. hecho por la misma Policía Nacional, por grandes expertos, etcétera, que dice, oye, cosa, queremos realmente tener una policía de primer orden. Ok, ¿necesitamos cuánto? Necesitamos más o menos, si mal no me equivoco, son como 1.350 millones de dólares. ¿Ya? Y uno dice, wow, mucho dinero. Sí, pero es de aquí a 2030, bueno, sería a 2035 si quieren ahora, porque ya tiene ya varios años, ¿no es cierto?
pero 1.350 millones de dólares en el contexto, por ejemplo, en un contexto como en el peruano, en el que nos hemos gastado más de 4.000 millones de dólares en Petroperú, ¿ok? Porque lo hemos tirado. Cada vez que necesitan, cuando necesitan 1.500 millones, ya 1.500 millones, necesitamos 1.000 millones más, toma 1.000 millones más, no importa a dónde se vaya, ¿no es cierto? O lo que acabo de decir, en 1.000 millones de dólares perdidos en activos hospitalarios, y la lista es larguísima de cómo el Estado, ¿no?, despilfarra recursos, porque no es que falte plata, ¿no? Lo que pasa es que no hay voluntad justamente de responder a estas demandas ciudadanas, estas demandas públicas. Entonces, yo sí le daría los 1.350 millones de dólares, pero ya, de una vez. ¿Para qué? Para que no tengan excusa tampoco, porque no hay que olvidarnos también que la policía también está capturada. O sea, dentro de la policía hay mucha corrupción, hay un sistema corrupto. Entonces, nosotros tenemos que empezar a utilizar lo que se llama la zanahoria y el martillo, ¿no? O ambos, ¿no? Yo te doy los recursos, pero no me vengas ahora con que tú eres corrupto, no me vengas ahora que el general pide plata y bajan todos ahí a salir a hacer redadas y que te detienen por nada y dónde está la coima. Tenemos que volver a poner un énfasis también en lo ético. Yo haría, la verdad es que así como hay ascensos públicos, también debería haber general corrupto. Muy bien, aquí te quito todos los galones, ahora te quedas sin pensión, te quedas sin nada. Tenemos que empezar a hacer eso, tenemos que demostrar que la ciudadanía está realmente molesta y que está dispuesta a premiar a quien lo hace bien y a castigar profundamente a quien lo hace mal, ¿no? No creo en las soluciones, digamos, esa pena de muerte, eso que el otro, porque en un país con el nivel de injusticia, donde digamos, el que termina preso casi siempre es el más pobre, el que no tiene cómo defenderse, etcétera, no se pueden imaginar, te ponen pena de muerte y no hay forma de que eso se pueda resolver. Así que nada, eso son fórmulas populistas, ¿no? Que lo único que quieren es sencillamente aplausos rápidos. No, la seguridad es algo que vamos a tener que ir construyendo en el tiempo. Gracias a Dios existe mucha tecnología, pero aquí usted ve la tecnología, no la utilizan, ¿no? Hemos visto lugares como San Juan del Lurigancho y otros más, donde más bien apagan Yo, fíjese, personalmente, una cosa, como les dije, yo nací en los barrios altos, yo ayudé, por ejemplo, a un barrio donde nació mi mamá, ¿no? Con cámaras, ¿sí? Bueno, después, ¿saben qué pasó? A quienes manejaban, la propia policía, bájate esas cámaras, Claro. Bájate esas cámaras. Pero- Y hirieron a una de las personas, mataron a una persona. Imagínate. Y mira, en esa lógica, Carlos, el Ministerio del Interior rota cada rato ministros. Claro. Imagínate, tú llegas, Sí. tienes toda la buena voluntad, siguiendo la preocupación de Andrés. Ujú. De pronto, el ministro que llega, que es un civil, pero que no conoce el sistema de la policía. Y, Pero digamos, ¿para qué nombras a alguien así? Esa es la Ah, primera pregunta. Es que ese es el tema, pues. Es interesante. Cuando te dicen, mira, hay un montón de rotación, claro, porque los que llegan son gente que tiene anticuchos, ¿ok? Son ex ministro, general que tenía tal denuncia, tal denuncia, tal denuncia. Tienes que tener gente ética, gente que pueda de entrada, ¿no es cierto?, imponer conocimiento, o sea, pues no puedes improvisar. El tema de Tendría que la conocer seguridad. la Policía Nacional. Tiene que a conocer, cabalidad, pero ¿verdad? hay gente, El sistema. hay gente dentro de... También hay policías honestos. Tampoco no podemos descalificar a Claro. todos, ¿no? No, por supuesto. Hay gente que quiere su institución, Dios, que patria, ley, realmente, Policía Nacional, ¿no? claro que sí. Cree en ello y que además son ciudadanos y que saben lo que significa, pues, vivir en un ambiente de tanta inseguridad y que quieren hacer las cosas bien. Entonces, ahí empieza el tema. Pues si tú empiezas nombrando gente incapaz o gente media corrupta o gente que tiene, pues, todo tipo de denuncias, etcétera, ya estamos mal, porque esa persona no va a durar. Porque también tenemos, por suerte, yo digo por suerte, tenemos una prensa que es inquisitiva, que es jodida, si se quieren, ¿no? Pero que es necesaria. Claro. Es necesaria, porque si no, mire, si no fuera por las denuncias de la prensa, nadie se enteraría y tendríamos delincuentes manejando instituciones del Estado. Existen ¿no? generales con mucho conocimiento en la policía. Pero por supuesto, ¿no? Pero les tienes que dar, pues, les tienes que dar los recursos. O sea, no los puedes mandar a la guerra sin... O sea, tú con pistolitas y ellos vienen con ametralladoras. ¿Quién va a ganar? Está claro quién va a ganar, ¿no? Pero es una, digamos, una visión totalizante,
No hay una sola bala de plata la que va a derrotar. Y también tenemos que manejar mejor las estadísticas, porque cuando hablamos, André, ¿no? de que hay 3.000 muertos, de todas maneras, estamos un país de 34 millones de personas. O sea, hay más gente que se muere por la gripe, ¿me entienden? Y cosas por el estilo, y tenemos que también que mirarlo de manera comparativa. Claro, eso nunca va a ser suficiente y no debería ser suficiente, porque uno dice, bueno, ¿qué me importa que en otros países maten el triple? Yo lo que quiero es que no me maten aquí, ¿verdad? Y aquí el sistema, todo el sistema, necesita ser reformado o rehecho, ¿no? Pero con estos principios. Te doy los recursos, o sea, a la fiscalía no le puedes quitar recursos, pues. O sea, si le quitas recursos, ¿cómo va a investigar? ¿No es cierto? ¿No? A la policía igual, ya, pero fiscal corrupto, juez corrupto, oye, mira, tienen que salir, te juro, yo pondría, esos son los corruptos del día. De verdad, necesitamos una sanción moral, una sanción ética de la sociedad, porque cambiar toda la cultura. Y me dirán, ¿y eso es posible? Claro, este famoso caso, a los que les interese ciencia política, ven el caso de Hong Kong de los 90. Hong Kong en el año 90 era uno de los, digamos, localidades, porque no es país, digamos, más corruptos del mundo. Y sin embargo, lo cambiaron y es uno de los menos corruptos, ¿no? Porque desarrollaron toda una cultura desde el colegio, etcétera. Me encanta ese ejemplo, esa figura de los corruptos del día, ¿no? Sí, claro que sí. Interesante. Tenemos un tercer bloque de género y poblaciones vulnerables. Gracias, Carlos. Seguimos entonces con nuestra agenda virtual. Ok, buenos días, congresista Carlos Anderson. Recibo un cordial saludo. Mi nombre es María José Lombardi y le hablo en calidad de representante estudiantil de la Universidad Privada de Tacna. Por ello me permito plantearle una inquietud vinculada a una de las problemáticas más graves que está enfrentando nuestro país, que es la violencia contra la mujer. Bueno, según la encuesta demográfica y de salud familiar, en el año 2023, 53.8% de las mujeres peruanas ha sufrido violencia psicológica, físico-sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida. Esta alarmante realidad se agrava con el registro de 170 feminicidios en el año 2024 y 49 casos adicionales solo en enero y marzo del 2025. Bueno, en este contexto de emergencia nacional y considerando la urgencia de una respuesta articulada y eficaz del Estado, ¿qué estrategia multisectorial contempla para su plan de gobierno para lograr una reducción de al menos un 30% de los casos de violencia intrafamiliar y feminicidios? Y bueno, específicamente, ¿cómo propone fortalecer los centros de emergencia mujer y las comisarías familiares, garantizar la atención legal y psicológica gratuita para las víctimas, implementar capacitación obligatoria con enfoque de género para todo el personal del sector público y desplegar campañas masivas y sostenidas de la prevención con alcance nacional? Bueno, María José, lo primero que haría es te nombraría a ti encargada, porque tú acabas de dar todas las respuestas. Todo lo que acabas de decir son las cosas que se tienen que hacer, pero se tienen que hacer con convicción. Y se tiene que hacer además también, te digo, dando el ejemplo. Tú aquí en el Congreso tienes congresistas que están acusados justamente de lo que tú acabas de señalar, ¿no? O sea, de abuso, de maltrato psicológico. Ahora hay una denuncia contra el señor Salguana, ¿no es cierto?, de su propia mujer. Entonces tú dices, ¿cómo pueden los representantes del Estado, ¿no?, ser justamente personas con este tipo de antecedentes? Ministros denunciados de inmediato, ¿no? O candidatos, ¿no? Que, por ejemplo, le digo, Carlos Álvarez, muy bien, la gente, fantástico, pero a ver, pregúntele, pues, quién es el dueño de su partido, ¿no? El señor David Mesa, denunciado, ¿por qué? Por golpear a su mujer y cosas por el estilo, pero ahí sí, no, ahí tranquilito lo dejan pasar. No, pues, entonces tenemos que tener una actitud, creo yo, no solamente de denuncia, sino también de coherencia, ¿no? El señor Mesa también, por ejemplo, me buscó a mí para que sea candidato y nosotros hicimos el análisis, hicimos, ¿qué? ¿Un pegalón? Ni hablar, pues, ni hablar. Claro, pero yo prefiero ser no candidato, ¿no? Que representar a gente con ese tipo de antecedentes. Y sí, es un tema también de recursos y es un tema también de formación, porque efectivamente en la policía, por ejemplo, hay muchos policías, hombre, que tienen mentalidades machistas, total, ¿no? Nosotros a nivel, digamos, de sociedad, desde el colegio, desde muy temprano, ¿no? El respeto, cosas que, por ejemplo, pasaban en la familia. Yo me acuerdo, mi hermana falleció, pero desde niño cuando me peleaba con mi hermana y mi mamá, a la mujer no se le toca, a la mujer se le respeta, ¿no? Hoy día tengo 3 hijas, ya se pueden imaginar, son como ustedes, de la misma edad, igual, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cultura tenemos que tener, pero nosotros hemos visto incluso mujeres, ¿no? Congresistas, ministras, digamos que han visto todos estos casos y no les ha importado,
porque la política es más importante, etcétera. No, yo creo que uno no puede ser tolerante, no, debe tolerar todo, menos esto. Y las respuestas específicas tú las acabas de dar, la verdad, todo eso está dentro. Yo una de las cosas que, por ejemplo, también creo es que deberíamos tener un registro nacional de maltratadores. Las chicas tienen que ser más exigentes, tienen que hacer, a la hora de enamorarse, tienen que hacer su due diligence. Oye, ¿y este está en el registro nacional de maltratadores, sí o no? ¿No? Muchas gracias. El siguiente bloque es el de justicia y lucha contra la corrupción. Y la pregunta que viene a continuación es de nuestros amigos que están en la sala virtual. Bienvenidos. Muy buenos días, mi nombre es Ruta Azucena Garro Guayanés, soy estudiante de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y bueno, soy de la ciudad de Huacho. En cuanto a este contexto, quería hacer la pregunta sobre, si bien es cierto, en el Perú podemos decir que prácticamente la corrupción ya está institucionalizada, entonces mi pregunta era, ¿cuál sería su primera medida concreta para desarticular estas redes de corrupción que se encuentran dentro del Estado? Muchas gracias. A ver, mira, no creo que, como lo dije anteriormente, no hay una bala de plata, ¿ok? O sea, creo que es un error pensar que hay una medida que va a solucionar un problema que efectivamente tiene múltiples dimensiones, ¿ya? Lo primero que tú tienes que tener es, líderes que no sean corruptos. O sea, tú no puedes hablar de corrupción si a la vez tienes pues todo tipo de acusaciones, de juicios y cosas por el estilo. Tiene que haber un elemento de credibilidad, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, mi filosofía, ¿no? De decir, ¿sabes qué cosa? Necesitamos solucionar de manera, digamos, sistémica los problemas. Por ejemplo, muchos de los problemas de corrupción en el Estado, ¿no? tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que casi todas las empresas que le venden al Estado, ¿no es cierto?, tienen todo tipo de conflictos de interés, etcétera. Y uno dice, ¿cómo es posible, por ejemplo, que en el caso de Caliwarma, ¿no? Esa empresa, Frigo Inca, qué sé yo, ¿no? Ya, entonces, bueno, Frigo Inca no puede volver a contratar con el Estado. Muy bien, Frigo Inca, ¿no? Pero ¿quiénes son los dueños de Frigo Inca? ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los accionistas? ¿Esos dueños tienen otras empresas similares? ¿Esas personas siguen contratando con el Estado? Les aseguro que sí. Con seguridad. Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, y nuevamente para que no crean que yo solamente hablo, todo está en proyecto de ley. Yo tengo un proyecto de ley para crear un registro nacional de beneficiario final. ¿Qué significa eso? Significa que tengamos un registro donde todas las empresas que, digamos, interactúan con el Estado como proveedores, nosotros sepamos exactamente quién es el beneficiario final, el accionista final. ¿Para qué? Para que empresa que, digamos, defrauda al Estado, como esta Frigo Inc., etcétera, sean los beneficiarios finales los que tengan muerte civil, para que el que defrauda al Estado y defrauda a los ciudadanos nunca jamás vuelva a interactuar con el Estado. Eso es lo que necesitamos, o sea, medidas realmente definitorias. Tú haces eso, ¿ya? Y vas a ver, pues entonces no importa que tú tengas, o sea, si yo soy el dueño de Frigo Inc. y tengo 3 empresas más, perdóneme el castellano, pero ya me jodí. No puedo utilizar ninguna de mis empresas porque yo aparezco como beneficiario final. Así que, adiós, no puedo contratar más con el Estado, nunca jamás. ¿Ok? Entonces, si empezamos a hacer esto y ustedes creen que en el Congreso me aplaudieron, me han dado... No, escóndanlo, porque eso es terrible, pues, porque tenemos... Se acaba el negocio. ¿no? Se acaba el negocio, ¿no es cierto? Pero ese es el tipo de cosas que tenemos que hacer. Segundo, yo reclamo realmente, le reclamo a ustedes jóvenes, le reclamo en general a la sociedad, una respuesta moral y ética a la corrupción. No es posible que corruptos después salgan en los medios como comentaristas. O sea, no es posible, por ejemplo, que medios escritos hagan, el DOC va a salir semejante corrupto por Montesinos, ¿no? No hay una condena moral de la sociedad de decir, oye, ¿qué es esto del DOC? Semejante delincuente, ¿no? Y lo aplauden, mira, sí, etcétera. O sea, tenemos que cambiar todo eso. Y tenemos que hacerlo también desde el comienzo. Por eso hablaba del caso de Hong Kong, que es un caso ejemplar, donde desde el colegio hay una cultura, un poco extraña, porque le llaman una cultura de corrupción, pero en realidad es una cultura de anticorrupción, porque lo que hace es explicar desde un comienzo, ¿no? el costo de la corrupción, ¿no? Porque cuando decimos, por ejemplo,
que todos los años se pierde en obra pública alrededor de 24.000 millones de soles por corrupción. 24.000 millones de soles es el presupuesto del Ministerio de Salud. O sea, todos los años un presupuesto del Ministerio de Salud, que es uno de los más grandes, ¿no?, se va en corrupción. Entonces, nosotros tenemos que tener, digamos, sanción moral y sanciones efectivas. No puede ser también que en el Perú, pues, la inmensa mayoría de gente que está presa, ¿sí?, está presa sin juicios, en condiciones infrahumanas, ¿no es cierto? ¿No? Tenemos que construir cárceles, por supuesto, tenemos que ser duros con los corruptos. ¿Ok? Pero no basta con eso, es todo un tema, digamos, mucho más amplio, que, como digo, tiene elementos culturales, tiene elementos de recursos y tiene elementos también, digamos, de ejemplo, ¿no? No podemos poner a sinvergüenza, ladrones, etcétera, digamos, al frente de las instituciones del Estado. Y aquí eso lo vemos todo el tiempo, todo el tiempo. Queríamos entrar al último bloque, ya 2 preguntas por una. Y para ello nos van a hacer una pregunta en línea, ¿sí?, y presencial. Adelante. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Mari Ruti Cabrera. Soy estudiante de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, de la región de Ayacucho. Mi pregunta va en referente al sector de salud. Teniendo en consideración como el primer nivel de atención a los puestos y centros de salud, más conocidos como postas, ¿cómo planea fortalecerlos y mejorarlos en cuestión de calidad? Pues lo dije hace un rato, ¿no es cierto? Primero, rediseñando el presupuesto. O sea, yo no le voy a poner 80% del presupuesto de salud a crear más hospitales de alta complejidad. Es una estupidez, ¿ok? Porque, como lo he dicho, no tenemos los especialistas, no tenemos los enfermeros, no tenemos los técnicos, no tenemos los gerentes ni nada por el estilo, y son fuentes de corrupción. Yo lo que quería es más bien invertir la ecuación y ponerle 80% de mis recursos en crear súper centros de primera atención en todo el país, como los que hay en los países desarrollados. Miren, yo he tenido la suerte de vivir en Estados Unidos y en Gran Bretaña, ¿no? Y allí uno no va al hospital a cada rato. O sea, al hospital vas, pero a las últimas. Tú vas a tu centro, digamos, de primera atención, pero ahí llegas, pues, y tienen tomógrafos, tienen especialistas, tienen cosas. O sea, es realmente casi como mini hospitales, y puedes hacer telesalud y cosas por el estilo. Eso es lo que necesitamos, y tenemos que hacer el despliegue, además también utilizando localización territorial, dónde está la gente, ¿no? O sea, utilicemos los recursos bien, ¿no? Hemos tenido incluso casos terribles, ¿no?, de un congresista que se murió porque no había dónde ponerlo, no había dónde atenderlo, y a la medianoche el centro que tendría que haberlo atendido estaba cerrado y cosas por el estilo. Eso no puede ser, y no lo digo por un congresista, para ningún peruano, absolutamente, ¿no? Entonces es un tema nuevamente de gestión, pero que parte desde una visión presupuestal del buen manejo del Estado, ¿no? ¿Dónde pones tú? ¿Dónde es que realmente es importante hacerlo? Pero, como le digo, las fuerzas que se oponen a esto, que parece, oye, pero es de pura lógica, las fuerzas que se oponen son todos los gobernadores, los alcaldes, todos los que quieren, oye, pero ¿y dónde está la mía? Porque yo quiero manejar un proyecto de 150 millones de soles, 150 millones de dólares, qué sé yo, porque ahí está la plata, pues, ahí está la coima, ahí están todo ese tipo de cosas. Muchas gracias. Damos el pase a nuestro panel presencial. El tema de educación, en este caso, ¿qué medidas, acciones concretas sería importante para contribuir a una mejora de la calidad educativa, en este caso, por parte de la SUNEDU, a través de la institucionalidad y la reforma de las leyes que se ha dado en los últimos años? ¿Qué acciones concretas, en este caso, para el tema de las universidades? Es necesario contar con los buenos representantes, buenos servidores públicos, para que ellos también se comprometan, no solamente con hacer un buen trabajo, sino se comprometan de manera ser al servicio del país, en ese caso. Bueno, mira, hay una figura que me gusta mucho que se llama el ombudsman. El ombudsman es una especie de defensor de los intereses de los estudiantes, de los profesores. Es una figura que no existe, por ejemplo, en las universidades públicas, y que debería existir. No existe, y debería existir. Es decir, alguien que realmente represente esos intereses y sirva como una especie de contrapeso
¿no? Porque lo que hemos visto en el Perú es que muchas veces en las universidades pues se crean casi feudos, ¿no? Donde hay manejos, digamos, incluso a veces hasta medio corruptos, digamos, de los recursos, ¿no? O sea, a mí hasta ahora nadie me dice, oye, ¿cuánta plata ingresa al estadio de San Marcos, por ejemplo, por los eventos, ¿no? Le he preguntado un montón de veces, nadie sabe cuánto, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, esa es una figura que habría que desarrollar, que creo yo, la figura del ombudsman. En el tema educativo, ya les he dicho, yo he escrito un libro, justamente donde planteo, primero, que tenemos que hacer una revolución, pero urgentísima, porque nosotros tenemos esta situación de 1,5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, uno. Un montón de frustración porque mucha gente estudia cosas que el mercado no necesita, ¿no? Y tercero, mucha gente que sigue estudiando cosas que el mercado ya no va a necesitar en los próximos 20 años. Y no hay ningún tipo de señalización. O sea, por eso decía yo, el Ministerio de Educación, en lugar de estar haciendo todo esto todo el tiempo, ¿no? Se dedica a construir y qué sé yo, a todo ese tipo de cosas. No, no, necesitamos políticas educativas, necesitamos rápidamente, por ejemplo, solucionar el problema que tenemos hoy en día, que son chicos que terminan la secundaria y de verdad son analfabetos funcionales. Estupendo. Ahora pasamos a una sección que está referida a un poco cómo se ha desarrollado la entrevista. Sí. Y los jóvenes quieren hacerte una propuesta. ¿Ya? Entonces le voy a dar el paso a una de nuestras colegas presenciales. Sí, claro. Bueno, muy buenas tardes. Voy a leer el compromiso país. En nombre de las y los estudiantes universitarios aquí reunidos, hacemos entrega de este documento como testimonio de nuestras principales necesidades, preocupaciones y aspiraciones. Por un país liderado con honestidad y transparencia, anteponiendo el país sobre cualquier interés personal o político, por un Perú con acceso a servicios públicos de calidad para todos los peruanos, especialmente para aquellos que han sido históricamente olvidados, por un trabajo arduo para reducir las profundas brechas sociales que nos dividen, por un Perú que merece un futuro con dignidad, igualdad y verdad, y porque los jóvenes estamos mirando, esperando y dispuestos a construirlo junto a ustedes. Confiamos en que, si llega a asumir la presidencia, usted se comprometerá a escucharnos, atender nuestras demandas y construir un país donde la educación, la igualdad de oportunidades y el bienestar juvenil sean prioridades reales. Este compromiso simboliza nuestra esperanza en un liderazgo que dialogue, represente y actúe con responsabilidad frente a quienes somos el presente y el futuro del Perú. Pues mire, yo lo firmo. Dígame dónde firmo de inmediato. No, con todo gusto. ¿Acá? Sí, por favor. Además, con esto también damos apertura a... Pero esto me lo puedo llevar, necesito una copia, porque Una copia. Esto lo tengo que marcar así, ¿no? Luego tendremos un programa que se va a llamar Funcionarios al Aula, donde te invitaremos para poder renovar esos compromisos, ¿verdad, chicos? Miren, de eso se trata. De eso justamente es lo que decía. Mira, aquí ustedes están apelando, ¿no es cierto? Ya no, digamos, a la experiencia, no al discurso, sino están apelando a la humanidad de las personas. Aquí lo que están reclamando es un poquitito de amor por el Perú, que es lo que falta. Quedaríamos 2 horas, Carlos, Sí. pero queremos la sección, esta es la más chiquitita, ¿Ya? y viene del panel presencial. Yo voy a hacer unas rapidito. Primera pregunta, ¿eliminarías Petroperú como empresa pública, sí o no? Mira, sí. Ok. ¿Estás a favor del matrimonio igualitario, sí o no? De matrimonio como tal, ¿Igualitario? No, yo creo que el matrimonio es entre hombre y mujer. Ok. ¿Debe mantenerse la minoría informal como delito penal? Pero por supuesto que sí, ¿Los estudiantes deben recibir educación sexual integral? totalmente. Adelante, ¿quién sigue nuestro panel presencial? ¿Debe eliminarse el voto obligatorio? Sí, ¿Aprobaría una reforma laboral que facilite el despido individual? sí, porque el despido viene de la mano de la contratación. Libre contratación, libre despido. Si no tienes costos demasiados. ¿Una nueva constitución es necesaria para reformar el país? No, mira, han reinventado la Constitución 3, 4 veces en los últimos 5 años.
¿ok? O sea, no es el conjunto de leyes, digamos, lo que determina el éxito o el fracaso de una nación, ¿ok? Si no, pues tendríamos la constitución que todo el mundo debería seguir en todas partes del mundo. No, O sea, no. es la ejecución. No, yo creo que nosotros necesitamos vivir de acuerdo con el orden que tenemos hoy en día. Hay ciertos pilares fundamentales de derechos, ¿no? Fundamentales en materia económica. No creo que sea necesario meternos ahorita en el lío de una nueva constitución, etc. ¿Está de acuerdo con la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores? En la medida que sí, que lo hagan bien, por supuesto que sí. Tener el derecho, deberían tener el derecho. Por supuesto que sí. Nosotros como sociedad deberíamos premiar la buena gestión y castigar la mala gestión. ¿Apoyaría el retorno del esquema original de la ley universitaria y SUNEDU? No, porque creo que SUNEDU, si bien fue un avance, también demostró que tener muchos huecos, ¿ah? Y se creó, en lugar de ayudar a que mejoren las universidades, se constituyó también en una barrera y en una fuente de corrupción. No nos olvidemos que SUNEDU aprobó, por ejemplo, una universidad como la universidad alemana, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? UPAL, ¿no? Usted sabe, UPAL era 10 hojas de plan de negocio, no tenía un profesor contratado, no tenía un local contratado, ni nada por eso, y le dieron el licenciamiento. ¿Ok? ¿Me entienden? Entonces, no creo en la santificación, digamos, de instituciones. Al final, creo que tenemos que mejorar infinitamente nuestras universidades. ¿Okay? Y necesitamos una autoridad, por supuesto que sí, pero una autoridad que acompañe y que mejore, no que castigue y se convierta en una especie de barrera a la que hay que sobornar para poder lograr el licenciamiento. ¿China representa un riesgo geopolítico para el Perú? China representa un riesgo y una oportunidad. Todo depende de cómo lo tomemos. Carlos, Perú moderno, firmas falsas. Comentario. Mira, ahí hay una distorsión, ¿ah? Porque eso de que Perú moderno, firmas falsas, es una ecuación que no se sostiene. No, que no se sostiene. ¿Sabes por qué? Porque se pedían 26.000 firmas, ¿ok? Y se presentaron 95.000, ¿ok? De esas 95.000, hay más de 26.000 que son total y absolutamente correctas, ¿ok? Lo que pasa es que en una cosa sin sentido para mí, después de haberle dado la aprobación, por lo menos yo llegué al partido un año después de haber sido ya aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿ah? ¿Okay? Así que es un partido totalmente legítimo y todo lo que tú quieras. Lo que pasa es que se han puesto a escarbar en las que fueron rechazadas y ahí han encontrado, digamos, las que fueron rechazadas, ahí han encontrado una sistematización de firmas falsas. En todo caso, tiene que investigarse y tiene que ser para todos, porque todos los partidos han presentado el mismo problema. Lo que pasa es que también no hay que ser sonsos, ¿ya? Hay un interés muy claro de los partidos establecidos porque no haya ninguno nuevo, ¿ok? Por ir barriendo la mesa para que se queden los fujimoristas, para que se quede APP, para que se quede Podemos Perú, para que se quede todos los que ya han demostrado que son un desastre y que le han hecho daño al país. ¿Con quiénes sí podría haber una coalición? Pregunta final. ¿A qué te refieres? A ver, ¿Podemos Perú va a ir solo o probablemente va a tratar de ir generando algún tipo de alianza? Mira, yo soy un miembro más del partido. No estoy en un CEN, no estoy en un comité político, ni nada por el estilo. Soy un presunto candidato simplemente porque tengo cierta notoriedad a nivel nacional. Por supuesto, porque no estamos bajo calendario electoral todavía con eso. Nosotros ya jugamos a la figura futura, ¿verdad? Mira, yo personalmente, yo me asociaría con cualquiera que esté dispuesto a firmar lo que acabo de firmar yo. O sea, quienes compartan esa visión de crear un país justo, un país potente, un país diferente al que tenemos hoy en día, pero por supuesto que sí. No creo en las izquierdas, derechas. Me ha demostrado el Congreso a mí que hay gente malísima en la derecha, malísima en el centro, malísima en la izquierda, porque sencillamente son personas malísimas, ¿no? O sea, al final es eso, ¿no? Muchísimas gracias, ha sido Carlos Anderson, muy amables a todo el panel virtual, al presencial, al equipo país que nos acompaña, muchísimas gracias, disculpen por la demora. Carlos, de verdad, muy agradecidos. Este ha sido nuestro segundo programa y de verdad estoy segura que te esperamos nuevamente. Con todo gusto. Gracias, muy amables. Gracias. Gracias. Muchas gracias.